qué va el asunto de esta pareja? Al parecer, nos vamos a salvar. No sabemos qué tanto, sí, ¿no? Vamos a ver desde la perspectiva de los chavitos, que también son los grandes involucrados. Sí, sin duda alguna, como decíamos en el capítulo anterior, pues la pareja, más bien la familia se prioriza. En este caso, creo que había una familia muy bonita, en el sentido de que creo que los dos se pudieron congeniar y poner muy de acuerdo en cómo maternar y paternar fácilmente. Si te fijas, era un tema en donde no causaba o no había como una fricción como en muchas otras familias, ¿no? Donde a lo mejor uno se recarga completamente en el otro y delega en la parte de la crianza a la mamá o al papá, ¿no? Es más común que sea la mamá la que esté como mucho más pendiente de los horarios de la escuela, de las clases extraescolares, etcétera, etcétera, pero no siempre sucede así. En este caso, la realidad es que esto estaba muy armónico, ¿no? O sea, estaban divididas las tareas de una manera pues muy clara y a los dos les gustaba mucho ser papás, ¿no? Y eso es lo que daba como esta idea de que todo estaba bien. Pero muchas veces en una pareja el no estar mal no significa estar bien. Simplemente significa que a lo mejor no hay conflictos tan comunes, ¿no? Todos los días, ni tan estruendosos, pero eso no necesariamente significa que están bien. Y creo que esta pareja es un gran ejemplo de eso, porque, bueno, pues finalmente pues están los niños, que como bien dices, pues es una carta que no debemos dejar de lado. Al contrario, la realidad es que los niños son muy susceptibles, son muy, digamos, como captan completamente cuál es la situación que está. O sea, por ejemplo, es muy claro cómo al niño no le hace match el audio y el video, ¿no? O sea, él te puede llegar y decir, oye mamá, ¿cómo estás? Y tú le dices, bien, bien, pero la realidad es que estás preocupada, estás triste, acabas de pelear con tu marido. Pues por supuesto que al niño no le hace sentido lo que le estás diciendo a lo que te está viendo, ¿no? Entonces, muchas veces eso es como digamos, como una llamada de atención, porque el niño empieza a notar que pasan cosas en casa, que hay cambios porque a lo mejor hay más silencios, ¿no? O hay más enojos, o sea, hay más gritos o hay más desacuerdos por cosas que aparentemente no debieran estar, porque ya cuando la pareja está muy inflamada, pues entonces puedes pelear por cualquier cosa, ¿no? Porque no puso el lunch, porque no le puso gasolina al coche, porque no sacó la basura. Entonces ya los pleitos de convivencia son mucho más fuertes, mucho más frecuentes y los niños lo empiezan a experimentar. Pero como pues muchas veces la pareja no tiene una decisión de un día a otro, entonces en tomar la decisión o en que alguien tome la acción hacia algún lugar, nos podemos pasar 6, 8, 9 meses, ¿no? Y entonces los niños empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Si estás bien? ¿Por qué estás triste? Y muchas veces los adultos evadimos completamente estas preguntas y sobre todo les mentimos. Y los niños también se dan cuenta cuando mentimos. Por ejemplo, alguna vez, ¿no? Como una niña, como de alguna forma en esta parte muy, muy ingenua también y muy infantil por la edad en la que está, es como negar lo que está pasando, ¿no? Es como decía, no, pues es que, no, la verdad es que, o sea, se inventaba historias, ¿no? No, lo que pasa es que mamá y papá, es que papá se va a ir de viaje y se están planeando como un viaje, entonces por eso están cada uno viendo qué es lo que van a hacer, pues lo están viendo por separado, ¿no? Y entonces ya esa historia es como la historia que ella quisiera que sucediera en su casa, ¿no? Que pasara en su casa. Entonces, pues la verdad es que yo siempre estoy como muy a favor de cuidar que los niños no se hagan cargo de eso. Entiendo que esto es un proceso y que debemos darnos el tiempo para tomar la decisión, pero la realidad es que los niños sí son muy susceptibles. En efecto, creo que no es bueno darle o decirles mentiras, pero tampoco ocultar lo que está pasando. Cuando los niños ya van creciendo, se van dando cuenta
en su propia experiencia que las relaciones van cambiando. Por ejemplo, que el amiguito que era muy, muy cercano en preprimaria ya no es tan cercano cuando pasaron a la primaria, ¿no? Que el que era tu gran amigo en una casa, cuando te cambias de casa, pues ya dejó de ser ese gran amigo porque ya no están tan en contacto día a día. Y eso los niños lo empiezan a comprender y tenemos que irles diciendo que bueno, que sí, hay algo que pasa con papá y mamá, pero que su familia está a salvo, ¿no? Que su familia nunca se va a romper, que su familia nunca se va a fracturar, porque eso al menos al niño le genera una paz muy grande. Porque cuando no le decimos nada, el niño, y más si son pequeños, empiezan a utilizar su imaginación. Entonces empiezan a imaginarse cosas, no muchas veces las más lindas, sino algunas de ellas catastróficas. Muchos niños, si están en edades de 6, 7 años, entonces también todavía están en una etapa que es como muy egocéntrica, entonces empiezan a pensar que ellos son el origen del problema. Porque no hizo la tarea, porque no se comió la sopa, porque no le hizo caso a la abuelita y que entonces por eso papá está enojado y entonces por eso se va a ir de la casa. Entonces es muy importante que en realidad si no le deleguemos esto a los niños, sobre todo porque también ellos buscan maneras de reconciliar a papá. O sea, a los papás se empiezan a dar cuenta como de, oye mamá, ¿por qué ya no le hablas a papá? ¿O por qué papá ya no se duerme aquí contigo? ¿Por qué ya le hablas muy feo? ¿No? O ya no quiere venir a casa porque ya no quiere jugar con nosotros. Entonces son historias que los niños se van contando y que en realidad ellos no tendrían por qué estar asumiendo ni llenando estos huecos con información que ellos se imaginan, sino tenemos que hacernos cargo y poder decir, no tienen que saber tampoco acerca de los problemas de la pareja. O sea, tampoco tenemos que contarles de, ay, sí, estoy enojado con tu papá porque no me da dinero. No, eso no es algo que el niño tenga que saber, ¿no? Simplemente es como hablar de las emociones, de lo que nos pasa, porque si tú le dices que tú también estás triste, que tú también te enojas, que tú también tienes desacuerdos con ellos, los niños lo comprenden. Pero cuando nada más haces parecer que todo está bien, es cuando todo se pone muy mal. Esto sin importar la edad del niño, ¿no? O de los niños. O sea, decir las cosas claras sin entrar en detalles, pero contarles sin importar la edad. Exacto, sí, porque ellos lo notan, o sea, aunque no les cuentes, ellos lo van a notar. Entonces es mejor que puedan tener respuestas cortas y concretas para que tampoco tú no te hagas bolas, porque queremos dar como una explicación y queremos quedar bien y eso es lo que nos enreda a los adultos, pero en realidad es muy sencillo y podemos poner, por ejemplo, las caricaturas al servicio. O sea, podemos ver que a lo mejor el Rayo McQueen se enojó con Matute, ¿no? Y entonces, con Mate, perdón, ¿no? Con Mate. Y entonces, bueno, pues sí, a lo mejor no se hablaron un día, dos, pero eso no significa que su amistad se arruinó. Solo significa que uno de los dos tuvo un desacuerdo, que lo expresó y que necesita tiempo para transitar su tristeza o transitar su enojo o lo que le esté pasando, pero que eso no pone en riesgo el vínculo, no pone en riesgo a la familia y mientras el niño tenga esa información creo que va a ser suficiente. Ahora, hago énfasis en que su familia no se va a destruir, porque independientemente de que si tú decides salvar o no salvar el matrimonio, lo que no se va a acabar es la familia. La familia va a seguir subsistiendo para el niño, ya sea que vivan en una casa o que vivan en casas separadas, pero su familia nunca se va a romper. Eso te iba a preguntar. La cosa sería como hablarles del presente, lo que está pasando, sin decirles, no te preocupes, todo se va a resolver. O decirles, no, esto va a estar terrible y nos vamos a separar. O sea, el presente. Exacto, sí. En tanto tú no tengas una decisión, creo que es importante hablarles solamente de este momento, ¿no? De este momento, sí, estoy enojada o tu papá está enojado, pero nosotros estamos haciendo lo que es necesario para poder resolver este tema, ¿no? No te preocupes que no, digamos como que no va a impactar si tu papá está enojado, pero no está enojado contigo. Hay que darle espacio para que pueda transitar su enojo
o que para darle espacio a que yo transite mi propio enojo sin que demos ni que asumamos absolutamente nada. Y mejor lo llevas al vamos a hacer algo lindo para que su corazón se sienta mejor, ¿no? Vamos a hacer algo, digamos, como en familia, y eso pues también requiere de una madurez de nosotros. Es decir, que cuando estemos en momentos en familia, son de familia. Sí podemos tener, sí, diferencias de pareja, pero que hay que hacer como treguas, ¿no? El decir es, en este momento sí vamos a ir a comer, o vamos a ir al parque, o vamos a ir a la fiesta de un amiguito, y en ese momento podemos convivir bien, aunque eso no signifique que ya resolvimos el problema. Solamente significa que estamos priorizando la convivencia y el bienestar del niño para que entonces pues él siga teniendo esos buenos momentos, aunque tú y yo estemos en proceso de resolver nuestros propios problemas. Ok. Cuéntanos, ¿y qué pasa entonces con esta pareja? ¿Hacia dónde llegaron? ¿Qué siguió? Lo que pasa en esta pareja es que recordemos que la relación de pareja no estaba tan sólida, no había tenido cimientos tan fuertes al inicio. Lo que estaba muy fuerte era la situación de familia. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar, empezamos a actualizar a la pareja, y resultó que, bueno, pues ya en esta versión, ¿no? 2023 que tenía cada uno de ellos, bueno, pues entonces se dieron cuenta que ya 3 años después no tenían la misma visión, ni el misma, digamos, como ni la misma perspectiva hacia lo que querían como en un matrimonio, ¿no? En lo que coincidieron siempre fue en el concepto de familia, y ahí sí se ponían muy de acuerdo y estaban muy alineados, y por eso es que costaba mucho trabajo como llegar a este lugar en donde quitamos la culpa, quitamos realmente como esta sensación de estar siendo egoístas, porque al final como que se dieron cuenta que no tenían tantas cosas en común como lo creyeron. Más bien lo que les pasó en un primer momento es que se sintieron identificados muy pronto, sintieron una pasión, ¿no? Como muy fuerte de sentir que había una conexión muy grande, pero en realidad 3 años después no la había tanto, ¿no? Entonces ellos sí deciden separarse, y lo pudimos hacer armónicamente, porque ambos, pues por supuesto que priorizaron el bienestar de los niños, el que los niños pudieran comprender que su familia no se iba a destruir, que solamente estaba o se había transformado el amor entre ellos, y que pues lo que tocaba ahora es que pudieran vivir en casas separadas, pero pues sí, este matrimonio en especial, ese fue su desenlace. No me digas, parecía que se salvaba. Pero entonces podemos decir que es posible tener una familia sin ser una pareja, sin que esa familia sea una pareja. Por supuesto, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es pues lo que estamos observando cada vez de una forma mucho más común, ¿no? Sí creemos, o bueno, en el lenguaje lo que es más común escuchar es que es como de una familia disfuncional, si es que te separaste, o una familia reconstruida. Pero más bien la familia sigue estando, o debiera seguir, permanecer para el niño, porque tú vas a seguir siendo su papá, tú vas a seguir siendo su mamá, y él siempre va a ser tu hijo, ¿no? Entonces su familia puede no vivir en la misma casa, pero no tiene por qué fracturarse. Eso es como lo ideal, y esa es como mi premisa y mi misión, que muchas familias no se sientan ni se vivan desgarradas, ni desestructuradas, ni como traicionadas. No, simplemente pasó algo en la pareja que impidió que pudieran seguir, pero, o sea, seguir la pareja, seguir juntos, pero la familia siempre persiste. Es decir, en la familia existen 3 estructuras. La primera estructura es la pareja. La segunda estructura es la de padres e hijos, y la tercera estructura es la de hermanos. Entonces, cada estructura, digamos, como se ensambla para formar este gran rompecabezas que es la familia. Pero si respetamos también, digamos, como la independencia y la autonomía de cada una de estas estructuras, la familia va a poder permanecer, aunque configurada de una manera distinta, pero la intención es que puedan seguir siendo una familia.
Entonces ya me cuadra, más bien, no me cuadra ahora el concepto de familia disfuncional, porque más bien ellos como funcionan es como familia, no como pareja. Sí, o sea, por eso digo que es como lo que normalmente escuchamos, pero en realidad creo que no hay familias disfuncionales, más bien es que cada familia funciona de manera distinta y eso no necesariamente está mal, o sea, cada uno funcionamos diferente y estará bien, o sea, de pronto hay familias que dicen, no, pues los niños van a pasar 3 días con mamá y 4 días con papá, ¿no? O van a pasar una semana aquí y una semana allá. Esto, por supuesto que pues lleva un proceso porque los niños especialmente tienen que tener una rutina, si ya están muy habituados a la rutina que estaba en casa, o sea que llegaban, comían, hacían la tarea, los bañaban y los dormían. A lo mejor el baño y dormir lo hacía papá y la tarea y la comida la hacía mamá y ahora lo que va a cambiar es que uno de los dos van a hacer los 4 pasos, ¿no? Y entonces le tenemos que ir poco a poco ayudando al niño a que se vaya habituando a la nueva rutina. Esto es lo que pasa, por ejemplo, pues cuando entra a la escuela, pues antes pasaba mucho más tiempo solo en casa y cuando entra al kinder, bueno, pues entonces empieza a ver un cambio. ¿Se resisten? Claro. Lloran, por supuesto, pero no lloran no porque no quieran ir, sino porque algo está cambiando en su dinámica. Es por eso que no tenemos que hacerlo de manera abrupta. Muchas parejas optan por decir, el sábado te vas de la casa, ¿no? Y eso rompe completamente la rutina del niño. El niño entra en una angustia tremenda y en una incertidumbre total porque es de a dónde se fue, por qué se fue, qué va a pasar, qué va a ser de él. Pobrecito, porque yo sí me voy a quedar aquí y él no, yo me quiero estar con él. Entonces es una angustia enorme que los niños no pueden manejar de esa manera. Tenemos que ayudarlos a ir haciendo esta transición para que lo vayan comprendiendo y vayan manifestando también sus propias emociones para que entonces poco a poco vayan asimilando todos los cambios que su vida va a atravesar. Ok, pues no sé si decirle a esta pareja felicidades o lo siento, pero sí sé que te quiero pedir en este afán filantrópico que me digas que sí hay parejas que lo logran. Muchas, muchas. Veamos casos en los siguientes episodios, por favor. Por supuesto, sí, claro, ¿no? Y que esa es, digamos, como la primera intención. Y en realidad creo que ellos son una pareja y son una familia, más bien, que son muy funcionales. Es decir, ambos pueden coexistir en los eventos de la escuela, se hablan frecuentemente, ¿no? Están muy en comunicación para saber lo que le pasa a los dos niños y qué es lo que van a necesitar. Están alineados en la parte de los límites, que eso también es muy importante. Ambos pueden ver a los abuelitos, pueden convivir, ¿no? Entonces la intención es que, bueno, pues eso sea una realidad para más familias, ¿no? Que no sean estos escenarios en donde papá, por supuesto que no puede volver a entrar ni pisar la casa de mamá, no pueden hablar, todo se hace a través de los niños y la verdad es que cargamos a los niños de responsabilidades que no les tocan, ¿no? Porque muchos papás los toman como intermediarios o como moneda de cambio. Si tu papá me da dinero, entonces lo puedes ver, pero si no, entonces no lo puedes ver. Y eso, la realidad es que es terrible, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Porque en la adolescencia se empiezan a dar cuenta de más cosas y empiezan a tener su propio criterio y ahí es donde, como dice el dicho, te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Entonces, evítate ese tipo de situaciones, sino mejor como acompaña y es el proceso de una manera ordenada para que todo vuelva a su equilibrio y a un balance natural. Oye, ¿qué tal que en el siguiente episodio nos cuentas cómo se maneja cuando son adolescentes?